Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Stancampiano y estoy transmitiendo en directo desde la ciudad de Granada, España. ¿De qué se van a tratar estas transmisiones? Estas transmisiones le hemos puesto un nombre, le hemos puesto a este ciclo Píldoras de Autogestión. ¿Y qué van a hacer estas píldoras? Fíjense, yo sé que ustedes están muy ocupados porque todo el mundo está en sus casas haciendo sus clases de yoga, sus recetas, pilates, algunos están buscando la vacuna para esta situación que estamos atravesando, entonces yo no les voy a quitar mucho tiempo. En estos días que nos vamos a reunir, a partir de las 7 de la tarde, van a ser unos 15 o 20 minutos donde vamos a hablar de algunos tips para poder sobrellevar esta reclusión que tenemos obligados de la manera más constructiva y de la manera más positiva posible. Entonces, ¿de qué se tratan estas píldoras? Fíjense que yo soy odontólogo, trabajo de odontólogo, tengo mis pacientes y tengo mi consulta, pero yo no voy a hablarles de la parte médica. La parte médica de esta situación que estamos atravesando es muy sencilla, es meterse cada uno en su casa, lavarse muy bien las manos, no tener contacto con otras personas. Entonces eso está muy claro. Pero ¿de qué van a tratar estas píldoras de autogestión? De cómo gestionar la parte de esta pandemia que muy pocas personas están hablando de ellas. Fíjense que cuando se habla de todo esto, se habla mucho de la gestión de la parte sanitaria, que está perfecta. También se habla de la gestión de la parte económica de lo que es esta pandemia, que eso también está muy bien. Pero muy pocas personas están hablando de cómo nosotros vamos a gestionar esto en nuestras casas, cómo vamos a gestionar esto desde el plano emocional, cómo vamos a gestionar esto desde el plano mental, cómo vamos a hacer para mantener nuestro estado de ánimo bien arriba. Y estas píldoras justamente van a ir relacionadas con eso. Y ahora lo que voy a hacer yo es ponerles la presentación para que vayamos viendo un poquito de qué se van a tratar estas microconferencias que vamos a tener todos los días a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular española. Entonces, fíjense que yo les he preparado aquí una presentación donde dice, píldoras de autogestión. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de todo esto, yo cuando estaba en la facultad empecé a estudiar metafísica. ¿Y qué es la metafísica? La metafísica no es esta enseñanza complicada que hablaba Hegel y Kant y San Agustín. No. Esto es una enseñanza aplicada a la resolución de situaciones que todos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, esta situación de la pandemia que estamos enfrentando cada uno de nosotros en nuestra casa. Entonces son herramientas prácticas que nos van a ayudar a solucionar situaciones en nuestra vida diaria. Nos van a ayudar a salir de los conflictos que se nos puedan aparecer en todo lo que es la gestión de esta crisis. Y por supuesto que echamos mano de una definición que Rubén Cedeño nos dice. ¿Qué es la metafísica? Es una enseñanza práctica que resuelve dificultades y hace a la gente feliz. Entonces, para mí, ¿qué son todas estas cosas? Todas estas cosas son herramientas, ¿sí?, para poder gestionar esta situación de la manera más positiva posible. Fíjense que muchas veces nuestro aprendizaje de todas estas crisis está relacionado con esto. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, yo les he puesto aquí una imagen de un piedra, papel, tijera, porque verdaderamente vamos dando palos de ciego. Entonces, la idea de estas píldoras de autogestión es poder compartir con ustedes algunos tips, sencillamente cosas que yo aplico en mi vida. Yo no sé si esto a todo el mundo le funciona, pero sencillamente yo en mi vida lo aplico y verdaderamente son de gran ayuda. ¿Cuál es el objetivo de estas microconferencias que vamos a tener todas las tardes a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular española? Fíjense que una píldora, ¿qué es una píldora? Es una pequeña cantidad de medicamentos, ¿sí? Es algo muy cortito, va a ser algo muy resumido que ustedes se van a llevar todos los días. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer un tratamiento. Porque nosotros estamos acostumbrados a los tratamientos médicos, pero al tratamiento del estrés, de la gestión emocional, de lo que son estas crisis, también tenemos que darle algo que es muy importante, que es la periodicidad, hacerlo todos los días. Y el tercer punto, dentro de los objetivos de estas píldoras, está la constancia.
tenemos que aplicar constancia en todas las cosas que vamos a hacer. Entonces, estas píldoras de autogestión tienen un objetivo, que es plantearnos un tratamiento diario, esa es la periodicidad, y lo vamos a hacer con constancia. Hoy, la píldora número 1 de hoy, lunes 23 de marzo, van a ser 5 tips para sobrellevar una crisis. Y vamos al primero de los tips. ¿Qué tenemos que evitar? Fíjense que hay una palabra, que no me la he inventado yo, que es evitar la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Es la intoxicación de información. Los psicólogos, los psiquiatras y los neurocientíficos han determinado que ante la gran avalancha de información que tenemos a través de todos los medios, a través de la televisión, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de todos los canales que nos van llegando informaciones y nuestro cerebro no puede procesarlas. Entonces, la parte frontal de nuestro cerebro, que es el cerebro que procesa, comprende la información, que es nuestro cerebro lógico, llega un momento donde se bloquea y nuestra conciencia pasa directamente a otra parte del cerebro, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Cuando nuestro cerebro se bloquea y se nos activa la emoción, empezamos a preocuparnos, empezamos a deprimirnos y empezamos a tener estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para no intoxicarnos de información? Pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es racionar esa información. ¿Qué recomiendan los psicólogos? Poner algunas horas al día muy específicas para encender la televisión y obtener de los medios, o el WhatsApp o el Facebook, la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos intoxicamos, si una persona, por ejemplo, es un deportista olímpico que está levantando pesas y necesita un gran aporte de proteínas, pues tendrá la ingesta de proteínas de 3, 4, 5 veces de una persona que tiene una ingesta normal. Si yo tomo un alimento de más, ese alimento a mí me puede intoxicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regular la cantidad de información que vamos a tener por día. ¿Y cuál es la solución? Decir, bueno, entre las 11 de la mañana y las 12 yo me informo y después apago todos los medios de información para no intoxicarme. Entonces, esa es la primer clave, evitar la infoxicación. Fíjense cómo estamos, recibimos información, aparte información que no podemos contrastar y no la podemos procesar. Entonces tenemos que evitar intoxicarnos con toda esa información. El segundo punto es ponernos en cuarentena, pero no en cuarentena física, que ya estamos. Ponernos en una cuarentena psicoemotiva. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que nosotros somos muy estrictos con aquellas personas que entran a nuestra casa. Y también somos muy estrictos con las medidas de higiene. Pero, ¿cuánto somos de estricto con todo lo que entra a nuestro cerebro, con todo lo que entra a nuestras emociones? Entonces, hacer una cuarentena psicoemotiva es dejar de pensar permanentemente en eso que todos estamos atravesando, que es la pandemia. Y lo primero que podemos hacer es algo que yo le copié a Rubén Cedeño, y es, en vez de estar todo el tiempo nombrando al virus, podemos decirle cariñosamente el bicho y hablar de esto quitándole rigor para llegar a un momento en donde nosotros no estemos pensando y sintiendo permanentemente en esto. Aquí yo les he puesto una imagen de nuestro cerebro y esto va en relación al primer tip y tenemos que tratar de quitarle la atención a esto. ¿Y cuál es la solución? Ustedes saben que la mente no puede dejar de pensar, entonces le tenemos que dar cosas para pensar. Y la solución es ponernos a hacer tareas, ponernos a hacer cosas en la casa que tengamos retrasadas porque no tenemos tiempo con nuestras tareas cotidianas. Nos podemos poner a terminar un artículo que teníamos por ahí que lo habíamos dejado de leer. Podemos hacer muchísimas cosas, ocuparnos en hacer rutinas de yoga y mantener a nuestras emociones, a nuestros pensamientos fuera del único tema que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación. El tercer punto es centrarnos en el presente. Cuando hay una situación como esta, que no tiene precedente, nuestra mente permanentemente quiere anticipar el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo voy a poder retomar mi trabajo? ¿Cuándo van a volver los chicos al colegio? Y esto nos pone en una situación de incertidumbre.
Fíjense que nuestro cuerpo físico, siempre está en el presente. Nuestro cuerpo físico vive en el 2020, pero nosotros tenemos la capacidad, a través de nuestra mente, de estar viviendo en el pasado, cosa que no podemos manejar. Entonces fíjense que ahora la gente dice, bueno, esto se tendría que haber atajado antes o se podría haber hecho eso. No podemos manejar y no podemos cambiar lo que sucedió. Pero tampoco podemos anticiparnos a lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Es una solución que es muy sencilla y uno lo puede hacer en su casa con sus hijos, que es centrarse en las cosas que tenemos en el presente. Vas a tomar un folio de papel y vas a hacer una lista con todas las cosas que tienes. Vas a poner ahí, tengo cama, tengo un edredón para cubrirme o una colcha, tengo un techo, tengo comida en la nevera, tengo cepillo de dientes, mis hijos están sanos. Y vas a hacer una lista que se te va a hacer interminable con todas las cosas que tienes. De esa forma te vas a dar cuenta que en este presente en el que estás viviendo no te hace falta nada. Y lo que tendrás que hacer es relajarte y dejar de pensar en lo que va a venir. Porque nadie sabe lo que va a venir y por lo tanto nadie lo puede manejar. El cuarto tip que nosotros tenemos para enfrentarnos a una crisis y es enfocarnos en nuestra zona de influencia. Este es un tema que es tan importante que vamos a dedicarle uno de estas píldoras, uno de los días, que ahora en este momento no recuerdo cuál es, pero está en el aviso. Vamos a dedicarnos a enfocarnos en la zona de influencia. ¿A qué nos referimos con la zona de influencia? El doctor Stephen Covey habla y dice que nuestra vida es una vida que es un paso entre dos círculos. Si ustedes se fijan, aquí en la presentación tenemos un círculo exterior, que es el círculo de preocupación, donde están todas aquellas cosas que no podemos manejar. Ahí está la política, el clima, la opinión que tienen los demás de nosotros, una gran cantidad de cosas que nosotros no está en nuestro alcance que podamos manejar. Sin embargo, en el círculo interior, en el círculo de la zona de influencia, están todas aquellas cosas que sí podemos manejar. Nuestro pensamiento, nuestra opinión, nuestras actitudes, todo eso sí está en nuestra injerencia manejar. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros estamos todo el tiempo centrados en la zona de preocupación, en todas aquellas cosas que no dependen de nosotros, como por ejemplo las decisiones a nivel gubernamental, llega un momento que de tanto poner la atención en esa zona de preocupación empieza a asfixiar la zona de influencia. Y llega un momento donde estamos tan bloqueados que parece que no pudiéramos hacer nada. Ahora, si nosotros nos centramos en la zona de influencia, nos mantenemos positivos, hacemos cuestiones constructivas y solamente nos ocupamos de lo que está en nuestra mano cambiar, cada vez nos vamos a hacer más poderosos y esa zona de influencia va a crecer, que todo lo negativo que llegue de afuera va a ser neutralizado. Como les decía, esto vamos a ampliarlo en una de estas microconferencias en los días que nos quedan por venir. Pero la idea es centrarnos solo en aquello que podemos manejar, en lo que nosotros podemos hacer, en cómo nosotros nos tomamos las cosas que nos suceden. Y así llegamos al quinto tip, que es tener una actitud resiliente. ¿Qué quiere decir ser resiliente? La resiliencia es una cualidad que inicialmente está referida con los materiales. Es una cualidad que hace que un material se pueda deformar y volver a su estado original. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes imagínense un junco, como la canción que está tan de moda estos días, el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. El junco con el viento se dobla pero vuelve a su estado original. El agua se dice que es el material más resiliente que hay, porque se acomoda a cualquier recipiente sin perder su naturaleza. Entonces la resiliencia llevada al plano de la conducta humana, ¿qué dicen los psicólogos? Que es la capacidad de pasar por una crisis, amoldarse a esa crisis, ¿sí? Y no sufrir. Cuando nosotros hablamos de resiliencia es muy importante diferenciar la resiliencia positiva, que está basada en el comprender la situación, y
determinar comportamientos conscientemente y adaptarme a la resiliencia negativa. ¿Cuál es la resiliencia negativa? La resiliencia negativa o falsa resiliencia no es adaptarme, es resignarme. Y esa resignación se hace con sufrimiento. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros de lo que estamos hablando es que vamos a intentar comprender en la situación en que estamos y vamos a activar mecanismos que nos hagan acomodarnos con felicidad a esa nueva situación. Entonces yo por eso aquí les puse una foto de unos juncos que cuando reciben la acción del viento se doblan pero vuelven a su estado natural. No tenemos que perder nuestra esencia, no tenemos que perder lo que somos porque estemos atravesando situaciones difíciles. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es compartir un video que es muy famoso, donde Bruce Lee nos explica de qué se trata todo esto. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Entonces fíjense qué sencillo lo que explica. Seamos como el agua, estemos flexibles, nos adaptemos a los recipientes que nos tocan. Entonces, fíjense qué importante es esto, nos adaptemos y seamos como el agua. A veces necesitaremos ser fuertes y golpear y otras veces sencillamente necesitaremos fluir. Entonces fíjense que aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado en estos minutillos y yo no me quiero extender porque por esto son píldoras para que nos quedemos con ganas de más para el día de mañana. Entonces vamos a repasarlas. Lo primero que tenemos que hacer es evitar intoxicarnos con información. Y la solución es abrir espacios específicos, 1 hora al día, para tener toda la información de lo que está sucediendo. Y luego dedicarnos a otras cosas. El segundo punto está relacionado con el anterior, que es la cuarentena psicoemotiva, que es mantener nuestros pensamientos y sentimientos ocupados en otras actividades. Programar tareas que tenemos postergadas, hacer arreglos en casa, hacer gimnasia, preparar actividades, centrar nuestras emociones y nuestros pensamientos en cosas constructivas. El punto número 3 es centrarnos en el presente. No podemos cambiar el pasado y no podemos anticipar el futuro. Entonces lo que nos queda es vivir en el presente. Y el punto número 4 es enfocarnos en nuestra zona de influencia. Preguntarnos todos los días, cuando tengamos una situación que nos llega, ¿esto está dentro de mi zona de influencia? ¿Yo puedo cambiar esto? Y si la respuesta es no, automáticamente centrarnos en lo que sí podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Pasarlo lo mejor posible, por eso estamos haciendo estas grabaciones y estas actividades, estar en casa, disfrutar de la familia, agradecer que estamos sanos, eso sí está en nuestra zona de influencia. Y por último, la actitud resiliente, mantenernos fluido, no hacer programas que luego no podamos cambiar, porque eso nos va a generar estrés. Saber que lo único que tenemos claro es el momento que estamos viviendo en el presente y mantenernos fluidos para llevar esto de la forma más constructiva posible. Bueno, espero que les haya gustado esta píldora de autogestión. Mañana, martes 24 de marzo, a las 7 de la tarde, hora peninsular española, vamos a dar la píldora número 2. Vamos a hacer este tratamiento todos los días, como uno toma un antibiótico, y vamos a hablar de una dinámica que es la dinámica del árbol que tapa el bosque. Y vamos a descubrir entre todos qué hay detrás de esto. ¿Por qué está pasando lo que nos está pasando? ¿Y qué podemos hacer para salir fortalecido de esto? ¿Sí? Así que bueno, agradecerles a todos y nos vemos en la próxima actividad. ¡Saludos!